Jóvenes, buen día. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Un minutito para poder compartir pantalla y empezamos. Sí, Hoy día nos toca ver lo que corresponde a la frase nominal, que sería un punto adicional en lo que corresponde a la parte de gramática. Así es que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver este primer punto de la gramática que corresponde a la parte de sintaxis. Y a lo largo de las siguientes semanas seguirán trabajando algunos puntos más que van a corresponder también, ¿no? A la frase nominal que veremos hoy, la frase verbal, y en su interín, en medio de ambas, veremos también lo que corresponde a la frase adjetival, adverbial, preposicional, entre otros. ¿Ok? Está cargando un ratito, sino que tengo que reiniciar la computadora porque el Teams es un poco pesadito, pero ya ahorita cargo la presentación. ¿Ok? Salgo aquí. Listo. A ver, déjenme un minutito. ¿Dónde está mi lapicero? Ah, sí. Listo. Bien, vamos a revisar entonces algunos detalles acerca de la frase nominal antes de ver nuestras diapositivas. Una especie de repaso, de resumen, que es lo que hemos visto en algún punto y que vamos a recordar el día de hoy. ¿Ok? Miren, cuando hablamos de la frase nominal como tal, hay que tener en cuenta que esta llamada frase nominal es en realidad una suerte de estructura. Esa estructura va a tener como núcleo al sustantivo, principalmente, o en su defecto, a un pronombre, ¿cierto? Cuando hablamos de frase nominal, también hemos escuchado frase verbal, frase adjetival, frase preposicional, etc. Pero esta expresión, esta denominación, frase como tal, en realidad hace referencia a la expresión sintagma. ¿Y qué viene a ser un sintagma? El sintagma viene a ser la máxima proyección de un núcleo, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de sintagma nominal, verbal, adjetival, preposicional, porque refiere a esa suerte de máxima proyección de un núcleo, ¿ok? En este caso, por esta semana y la otra, nos toca ver la máxima proyección del nombre como tal. Por eso se dice frase nominal. Bueno, su nombre estricto gramaticalmente sería sintagma nominal. Así que si usted escucha por ahí sintagma nominal, es exactamente lo mismo que frase nominal, solo que se ha hecho mucho más popular esta expresión, que suele ser un poco más sencilla, ¿no? Frase. Pero su nombre estricto en realidad es sintagma como tal. Entonces, cuando hablamos del sintagma nominal o frase nominal, recordemos que el núcleo va a ser justamente este nombre, ¿no? Y además nos dicen que puede llevar acompañamiento, ¿no? Entonces,
Si bien es cierto, el núcleo puede funcionar solo, también es posible que funcione con acompañamientos. Y en este caso, si hablamos de los elementos que acompañan al núcleo, que es el nombre, vamos a tener en cuenta esta suerte de modificadores directos, ¿no? Entonces, el núcleo puede estar acompañado, sí, ¿de qué? De modificadores directos e incluso, vamos a ponerle con azul, se habla también de una suerte de modificador indirecto. Entonces, digamos que de forma general, esta sería algo así como la máxima proyección del nombre. Tener modificadores que lo acompañan, que pueden ser directos o que pueden ser además indirectos. Si hablamos en base a categorías gramaticales, estamos viendo que justamente el núcleo es categoría gramatical sustantivo o en su defecto podría ser incluso un pronombre. ¿Pronombre por qué? Porque pronombre es una categoría gramatical que lo que hace es reemplazar al sustantivo. En ese sentido es que el pronombre también puede ser el núcleo. Ahora, si hablamos en categoría gramatical de esta suerte de modificadores directos que acompañan a ese núcleo, vamos a tener dos categorías gramaticales más. Van a ser, por ejemplo, los llamados determinantes, y también van a ser los adjetivos. Entonces, en una frase nominal como tal, ¿qué vamos a poder encontrar? El núcleo como sustantivo, ¿cierto? Y los acompañantes como determinantes y adjetivos. ¿Listo? Ahora, en reemplazo de sustantivo puede haber un pronombre, porque la naturaleza del pronombre es reemplazar al nombre e incluso puede reemplazar a toda la frase nominal. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de esta suerte de modificadores indirectos que acompañan a ese núcleo sustantivo, vamos a poder tener tres estructuras. Una de ellas es la llamada frase, vamos a ponerle aquí, apositiva. Otra de ellas es la llamada frase preposicional. Y una, un poquito más compleja, es una proposición. Vamos a borrar aquí, un puntito. Aquí, proposición subordinada adjetiva. O sea, estamos hablando de una ya de una oración compuesta por subordinación, si es que tuviésemos este MI, ¿no? Proposición subordinada adjetiva. ¿Listo? Entonces digamos que de forma general, esta sería una suerte de fórmula, ¿no? Que de alguna manera nos va a poder visualizar, nos va a poder ayudar a visualizar esta máxima proyección del nombre, ¿no? De este núcleo de la frase nominal, la máxima proyección. Pero aquí se siente todavía todo muy abstracto, ¿no? ¿Qué pasa si lo materializamos con alguna expresión, ¿no? Un poquito más eh, palpable, concreta. Miren, por ejemplo, nos dicen que el nombre es un sustantivo, ¿cierto? O un pronombre. Entonces, elijo un sustantivo. Podría decir de repente mm, gato, sustantivo. Ese es el núcleo de mi frase nominal, el sustantivo. Me dice que puede estar solo, pero puede estar acompañado. Entonces vamos a acompañarlo. Entonces podría decir, previo a eso, un determinante. Podría decir, aquel, ¿cierto? Gato. Me dice que también hay adjetivos. Aquel gato negro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo hasta ahí? Hasta ahí yo tengo el núcleo, que es el sustantivo, y aquel, que es un modificador directo determinante, y negro, que es un modificador directo adjetivo. Me dicen que también puede tener MI. Pues sí, entonces vamos a colocarle MI. Dice, aquel gato negro, vamos a ponerle acá una frase positiva. Aquel gato negro, una frase preposicional. Aquel gato negro de mi abuelita. Y bueno, para que la frase verbal sea corta, vamos a ponerle aquí murió. Así, listo. Sencillo, chiquitito.
¿Listo? Entonces podríamos tener aquel gato negro de mi abuelita murió. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si analizamos la estructura como tal, todo eso que va a ser MI. Específicamente, de es una preposición, mi abuelita es una FN y una preposición más una FN es una frase preposicional. Entonces sería una suerte de una de las estructuras que cumple función de MI. Si quisiera otra, podríamos usar una subordinada. Aquel gato negro, podríamos decir que adopté. ¿Sí? Vamos a borrar un poquito esto para ponerlo más abajo. Luego, ¿ya? Entonces dice, ¿qué adopté? Este qué es una suerte de pronombre, luego veremos relativo, y adopté, sin duda, es un verbo. Y entonces esta estructura de encabezamiento de pronombre relativo más verbo es una construcción de la proposición subordinada adjetiva, ¿no? En ambos casos son estructuras que van a cumplir función de MI, ¿cierto? De un modificador indirecto de sustantivo gato. Mm, 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 mm. Podría colocar una frase apositiva sencillita. Vamos a ver acá. Ahora estuviéramos ahí. Dice, aquel gato negro, y decimos mi amigo, ¿no? O mi mascota, etcétera, ¿no? Murió. ¿Listo? Y entonces tendríamos ahí también esta suerte de estructura en base a comas que nos llevan a una explicativa, sería una frase apositiva, específicamente explicativa por las comas explicativas. Nos dan información en los tres casos, información incidental del núcleo sustantivo. Y todas esas tres estructuras, vamos por aquí, cumplirían función de MI en cualquiera de sus variantes. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablan acerca de esta llamada frase nominal, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta a lo que hace mención. Es una estructura. Punto. La función que cumpla puede ser diversa. Puede ser función de sujeto, que es lo clásico con lo que se asocia la frase nominal, pero también podemos encontrarla en el predicado, que ahora veremos algunos ejemplos en sus diapositivas, porque podemos encontrarlo cumpliendo función de objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, complemento agente, etc. Entonces, cuando nos digan frase nominal, lo primero que debe venir a nuestra mente es una estructura. Y esa estructura tiene como núcleo al nombre. Por eso es frase nominal. Si el núcleo fuese un verbo, entonces sería frase verbal. Si el núcleo fuese una preposición, sería frase preposicional. Y si el núcleo fuese, no sé, un adjetivo, entonces sería frase adjetival. ¿Cierto? Entonces, cuando dicen frase nominal, es una estructura, así como muchas otras, una estructura. Y tiene como núcleo al nombre. Puede llevar acompañamiento, sí, modificadores. Pueden ser directos o pueden ser indirectos, ¿no? Los directos, estamos viendo aquí que pueden ser específicamente estas categorías gramaticales, como los determinantes, ¿no? Y los adjetivos. Entonces, los determinantes y los adjetivos van a modificar de forma directa al núcleo de la frase nominal, de forma directa. Y de forma indirecta vamos a tener estas estructuras como las frases apositivas, las frases preposicionales y las proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Listo? De forma indirecta. Ahora, si quisiera, por ejemplo, utilizar solamente el núcleo, por ejemplo, acá me dicen que el núcleo puede ser un pronombre, entonces yo quiero utilizar un pronombre, ¿no? ¿Y qué sucede? En vez de decir todo esto, ¿no? En vez de que yo diga, en vez de que yo diga de repente, vamos a poner la naranjita, ¿ya? En vez de que yo diga aquel gato negro de mi abuelita murió,
En vez de toda esa frase nominal con núcleo, modificador directo, antecedente, modificador directo que va después del núcleo, MI, ¿no? De repente solo voy a utilizar un pronombre. Entonces, en reemplazo de todo eso, de repente se me ocurre decir él como tal. Él murió. ¿Listo? Entonces, ¿puedo utilizar un pronombre? Sí. Y el pronombre justamente suele reemplazar a todos los elementos de la frase nominal. Puede reemplazar una parte también, pero también podemos hacer que reemplace a toda la frase nominal. Te puede decir, aquel gato negro de mi abuelita. Digo solamente él como suerte de pronombre. Y también es una frase nominal. Sí, ¿por qué? Porque me dicen que el núcleo puede ser un sustantivo, tal como está acá, o puede ser un pronombre. Pero ustedes ya saben que el pronombre es una categoría gramatical donde su razón de ser, de existir o de funcionar es básicamente reemplazar al nombre. Entonces, ese él busca reemplazar al sustantivo gato y que además puede reemplazar a todos los acompañantes del sustantivo gato. ¿Listo? Eso es lo que busca hacer el pronombre. Eso es lo principal que debemos tener en cuenta cuando hablamos de frase nominal. Y es una estructura, ¿cierto? ¿Qué tiene? Esa estructura tiene como núcleo a un nombre. ¿Y qué más puede tener? Puede tener modificadores directos, indirectos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos decir de la frase nominal? Vamos a ver, ¿estamos acá? Sí, estamos compartiendo pantalla, yo creo, con fe. Y cualquier cosita, ya saben, prenden sus audífonos porque a veces suele haber ciertos detalles. Ahora vamos a ver aquí, ponemos el checksum, o sea, es lo mismo decir frase nominal, solamente que decir FN compleja. Mm, La frase nominal como tal es una estructura y es susceptible de clasificarse. Una de esas clasificaciones es FN compleja. Ahora vamos a ver. Mire, ¿qué podemos decir de la FN? Además de la estructura que más o menos estamos viendo, dos aspectos más, ¿no? Uno de ellos va a ser la clasificación y otro de ellos va a ser la función. Entonces, cuando hable de frase nominal, primero, estructura y luego clasificación y también función. Esos tres aspectos de la FN, fundamental. Usted los conoce, que le den cualquier ejercicio, usted podría resolverlo sin mayor complicación. Miren, cuando hablamos de la FN, ¿no? Y nos dicen la FN, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Bueno, hay dos criterios para clasificar a la FN. Hay dos criterios. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta dos criterios. Uno de ellos sería, por ejemplo, la cantidad de núcleos. Vamos a poner acá cantidad de núcleos. ¿Ok? Cantidad de núcleos. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un solo núcleo, se le va a denominar, vamos a ponerlo con azul, FN simple. ¿Ok? Si tuviéramos más de un núcleo, entonces le vamos a decir Fn compuesta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el otro criterio para clasificar a la Fn? La complejidad. Entonces habrá Fn compleja y Fn incompleja. Entonces, si la Fn, vamos a poner acá, no tiene MI, se le va a denominar FN incompleja. Y más bien, si es que la FN presenta MI, se le va a denominar FN compleja. ¿Listo? Entonces, la FN como tal, usted ya sabe, es una estructura. ¿Listo? Susceptible de ser clasificada. Y hay dos criterios para clasificar a la FN. Según la cantidad de núcleos por un lado y según la ausencia o presencia de MI para que sea incompleja o sea compleja. ¿Ok?
Un solo núcleo. Ah, si decimos, por ejemplo, vamos a ponerlo con verdecito, ¿ya? Si decimos, por ejemplo, un solo núcleo, ella, ya está. Ahí hay un solo núcleo. Listo. Si queremos dos núcleos, podría decir tú y él. Ahí hay dos núcleos, ¿se dan cuenta? Un núcleo por aquí, otro núcleo por acá. Ahora, ¿solo pueden ser pronombres? No, pueden ser nombres, sustantivos, claro que sí. Ah, podría decir de repente, el gato, ya que estamos hablando de gato por ahí. Sí, núcleo, gato. Ahí está. Más de un núcleo compuesto. Nombres, pues sí, podría decir Luis y Pedro. Ya está. ¿Qué tiene? Núcleo por acá, núcleo por acá. Compuesto. ¿Listo? ¿Correcto? Cantidad de núcleos. Es lo único que me están diciendo. Punto. Ahora, si me dicen MI, ausencia o presencia, que hace referencia justamente a esta suerte de complejidad, ¿no? Incomplejo o complejo, habíamos visto justamente que el MI podían ser esas tres estructuras: frase apositiva, frase preposicional o una proposición subordinada adjetiva. ¿Listo? Vamos a usar. La clásica es la frase preposicional. Esa va a ser la más frecuente que usted va a encontrar. Vamos a poner eso. Vamos a ver con verde, ¿ya? Colocamos con verde. Dice, frase nominal compleja. Vamos por acá. Frase nominal compleja. Si yo digo, por ejemplo, la torta, vamos a poner acá, la torta de chocolate. ¿Listo? Ajá. Y entonces observo que núcleo, torta, y este de chocolate es una frase preposicional. Y es MI. Ah, entonces ahí hay una FN compleja. ¿Se da cuenta? Otro. Si decimos, por ejemplo, mm, la casa que alquilé. Entonces observo aquí este que es un pronombre relativo, alquilé, que es un verbo, y eso es una frase que se considera una proposición subordinada adjetiva, pero finalmente cumple función de MI, entonces tengo una FN compleja. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted encuentre FN, cada vez que usted encuentre MI, es una FN compleja. Y ya, uno más. A ver, si decimos Luis, mi gran amigo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Una frase apositiva explicativa, que yo ya sé que cumple función de MI. Entonces voy a tener ahí mi frase apositiva en función de MI. En esos tres casos que voy a tener una FN compleja, recuerde, compleja se le va a denominar porque yo voy a encontrar presencia de MI. A eso se refiere con compleja. Presencia de esta suerte de modificador indirecto. ¿Ok? Y cuando no tiene MI, pues incompleja. Cualquiera, ¿no? Que no tenga MI, ¿no? Ah, entonces podría decir de repente, aquel vecino. Ujú. Llegó de viaje, ¿no? Entonces sí, ¿qué es lo que encuentro yo aquí? Núcleo, vecino. Aquel, MD. Pero lo que no hay es el MI. Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Cuando no tenga el MI, entonces ahí estaré ante una frase nominal incompleja. ¿Ok? No hay MI de ningún tipo, ni preposicional, ni apositiva, ni subordinada adjetiva, no hay. ¿Listo? Entonces la FN es susceptible de clasificarse en base a estos dos criterios. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, vamos a poner acá, Juan, Juan y tú viajarán mañana. Y me dicen, identifique esa FN, clasifique esa FN. Ya, entonces yo sé que aquí hay una FN. ¿Por qué?
porque encontramos como núcleo a sustantivo, pero no solamente encontramos un núcleo, sino encontramos dos núcleos. Y me piden clasificar a esa FN. Yo sé que hay dos criterios. Uno de ellos por la cantidad de núcleos y otro por la complejidad o incomplejidad. Entonces, si veo que hay dos núcleos, diré que es una FN compuesta. ¿Listo? No veo un MI por ningún lado, entonces diré que es incompleja. ¿Listo? ¿Ya está? Uno más, un ejercicio más. De ahí vamos a ver más, pero por lo menos para que esta idea quede así ya más o menos clara. ¿Qué pasa si yo digo de repente Pedro y Miguel, acá, mi hijo, llegaron de viaje, ¿no? Entonces me dice, clasifica la FN. Ya, ya. Por aquí encuentro yo una FN. Listo. ¿Qué encuentro en esta FN? Núcleo, Pedro, núcleo, Miguel, ¿cierto? Y además me queda una expresión entre comas, que es una frase apositiva explicativa. Entonces, ese mi hijo está hablando acerca de Miguel, correcto. Sé que hay dos criterios para clasificar a la FN, según la cantidad de núcleos y según la complejidad. Como observo que hay no solamente un núcleo, sino hay dos, entonces diré que es una FN compuesta. ¿Listo? Pero además veo que uno de esos núcleos tiene adosado ahí un MI, que es mi hijo, ¿no? Hablo de que mi hijo es este de acá, Miguel. Entonces, además de tener dos núcleos y ser compuesta, tiene un MI, por lo que además diré que es compleja. ¿Listo? Entonces, una FN compuesta y compleja. ¿Ok? Ya, uno más y listo, pasamos de este tema. No quiero decir Juan y tú, no quiero decir Pedro y Miguel, mi hijo, no. Acuérdense él. Suficiente. Él. Clasifique esa FN. Ya, facilito. Tengo acá una FN. Yo sé que hay dos criterios, ¿no? Cantidad de núcleos y complejidad. Observo que él solo tiene un núcleo, por lo que sería una FN simple. Y veo que tampoco hay MI por ningún lado. Ah, entonces digo que es una FN incompleja. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablen de FN, ya sabemos que es una estructura, ¿cierto? Es una estructura con núcleo, modificadores directos, indirectos, etcétera. Que el núcleo es un sustantivo o en su defecto un pronombre, que los modificadores directos son determinantes y adjetivos, que el MI suele ser una estructura un poquito más compleja, que puede ser una frase positiva, una frase preposicional o una subordinada adjetiva. Cuando me hablan de la FN, también sé que es susceptible de ser clasificada en base a dos criterios. Por un lado, cantidad de núcleos y por otro lado, su complejidad, ¿no? Y además debemos tener en cuenta que la FN como tal, aquí, FN como tal, cumple funciones. ¿Y funciones cumple? La que todos hemos asociado siempre a la FN, la función de sujeto, ¿no? De toda la vida sabemos, FN sujeto, hasta parecen sinónimos ya, ¿no? Y es cierto, en gran proporción el sujeto va a estar estructurado por una FN. Eso es cierto. ¿Puede tener otra estructura? Sí, una proposición subordinada sustantiva, pero digamos que es menos frecuente. Entonces, generalmente se va a asociar FN a sujeto porque va a ser una de las funciones principales, predominantes que va a tener, ¿no? Pero también la FN se va a encontrar en el predicado. Mm. Y muchas veces con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque en una oración el sujeto es uno solo.
Pero cuando estamos en el predicado, el verbo puede tener varios complementos. Puede tener complementos. Como, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, objeto directo, y puede ser un FN. Objeto indirecto, y puede ser una FN. Puede tener circunstanciales, y puede ser una FN. Puede tener complemento atributo, y puede ser una FN. Puede tener complemento agente, y puede ser una FN. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el predicado vamos a encontrar mayor cantidad de frases nominales, cumpliendo diversas funciones como complementos del predicado. ¿Se da cuenta? ¿Dónde más vamos a encontrar a la FN? Vamos a encontrar a la FN fuera del sujeto y fuera del predicado, cumpliendo función del llamado vocativo. ¿Ok? Entonces, la FN como tal es una estructura muy compleja. Es una estructura muy compleja que va a cumplir diversas funciones, tanto en el sujeto como en el predicado, como fuera del sujeto, fuera del predicado, como vocativo. ¿Por qué? Porque el vocativo, recordemos que es una estructura extraoracional, o sea, no forma parte directa de la oración, porque no forma parte directa ni del sujeto ni del predicado. Lo podemos encontrar dentro del enunciado, sí, pero no es parte de la oración, porque la oración, recordemos que está estructurado por sujeto y predicado, y el vocativo no es sujeto y tampoco es predicado. ¿Se da cuenta? A ese nivel es que vamos a tener que entender las funciones que va a cumplir la FN. ¿Ok? Ahora veremos algunos ejercicios. Voy a poner solamente uno, ¿ya? Pero ahí veremos más ejercicios en estas diversas funciones que va a cumplir la FN. Vamos a ver solamente una oración, ¿ya? Vamos a decir, para que sea cortita, no tenga muchas palabras, podríamos decir eh, Mario, Mario le compró un auto a su hijo, ¿no? Y nos dicen, identifique las frases nominales. Usted ya sabe, ¿no? Ojo, ya sabe, atento, ya sabe, ya. Puedes tener FN en el sujeto, puede tener FN en el predicado e incluso fuera de ellos como vocativo. Y dentro del predicado, usted ya sabe que va a encontrar una suerte de posibilidades en tanto establezca funciones. Ojo, ya. Pero como yo me doy cuenta que hay una FN, recuerda la estructura. ¿Cuál es la estructura? El núcleo. Y recuerde que el núcleo es un sustantivo o un pronombre. Ahí usted va a detectar FNs, porque va a encontrar sustantivos o pronombres. Ahí hay FN, ¿ok? Dice, Mario le comprará un auto a su hijo, ya, comencemos. Mario le comprará un auto a su hijo. Entonces yo digo, Mario, sustantivo, le, pronombre, auto, sustantivo, hijo, sustantivo. Entonces ahí debería yo tener una, dos, tres, cuatro frases nominales. Ahora, cuando hablamos de frases nominales, siempre me van a pedir frases nominales funcionales, o sea, que cumplan función. ¿Qué función? Sujeto, o de, o y, circunstancial, atributo, agente, vocativo. Esas funciones. Vamos a ver funciones. Entonces yo digo, bueno, yo quiero estructurar sujeto y predicado, porque así yo me ubico, ¿no? Con sujeto y predicado. Ya, listo. Mario compró un auto a su hijo. Entonces Mario compra algo ya. Entonces yo tengo acá sujeto. Vamos a poner sujeto. Listo. Si este sujeto, todo lo demás, ¿qué es? Predicado. ¿Listo? El predicado tiene como núcleo, está estructurado por una frase verbal y el núcleo es un verbo. Y el verbo aquí es comprar. ¿Listo? Verbo transitivo, comprar.
comprar algo a alguien. Entonces el verbo transitivo exige la presencia de un objeto directo y posiblemente, no siempre, de un objeto indirecto. Entonces yo quiero ver dónde está ese OD y dónde está ese OI. Compró. Eso que compra es el OD. ¿A quién se lo compra? ¿Quién se beneficia? Ese es el OI. Ya. Entonces dice que Mario compró un auto. Ya, eso es lo que compra. Entonces ahí yo tengo el objeto directo. ¿Listo? ¿A quién se lo compra? Ese es el OI. Bueno, acá dice que se lo compra a su hijo. Ya, entonces ahí hay el OI. ¿Listo? Pero yo veo por acá un le. ¿Qué sucede con este le? Este le es el reflejo pronominal de a su hijo. Entonces, en una oración pueden existir dos objetos indirectos, sí, pero ojo, que no son dos objetos indirectos diferentes, sino es el mismo objeto indirecto, solo que duplicado. Uno se presenta como sustantivo, hijo, y el otro es el pronombre. Recuerden que el pronombre es una categoría gramatical que reemplaza a sustantivo. Por eso es que es el reflejo pronominal de hijo. Pero igual lo contamos porque lo estamos viendo. Ah, ya, listo. Ahora, pero ya, quiero saber cómo la frase nominal. Ya está, ya está. Ahí ya está listo. Mire, Mario, frase nominal estructurada por el núcleo. Función de esta frase nominal, sujeto. Luego me dicen que por acá hay un le, pronombre. Entonces es una FN con el núcleo, solo el núcleo, y función, objeto indirecto. Ahí está. Luego me dicen que hay auto, pero no solamente es auto, porque este núcleo está acompañado de un MD, que es un. Ah, ya. Y todo esto que es una FN. Entonces, un auto es la FN que está cumpliendo función de objeto directo. Hijo, ya, ahí hay un sustantivo, pero no solamente es hijo, sino está acompañado de su hijo. Entonces es un modificador directo determinante, modificador directo con núcleo es un FN. Y esta FN está cumpliendo función de objeto indirecto. Entonces, si me preguntan en esa oración cuántas frases nominales hay, yo puedo decir que hay una, dos, tres, cuatro frases nominales funcionales en función. Función de sujeto, función de OI, función de OD y el otro, función de OI también. Cuatro frases nominales funcionales. ¿Ok? Pero para que yo pueda detectar la frase nominal funcional, se dan cuenta que yo debo conocer un poquito acerca de su estructura. O sea, el núcleo de la FN, ¿qué más puede tener? Ah, determinantes, adjetivos, frases preposicionales, apositivas, subordinadas, adjetivas. Todo eso puede ser la frase nominal. Entonces yo tengo que conocer un poquito esta suerte de estructura de la frase nominal para poder delimitarla. Y entonces, cuando me venga una oración X, yo deba poder decir, pues, pues tengo una, dos, tres, cuatro frases nominales funcionales, porque veo que la estructura está cumpliendo una función específica, que es de sujeto o que puede ser en el predicado de alguno de los objetos o complementos verbales, o incluso fuera de ellos como vocativo. Entonces las funciones son fáciles de identificar teniendo en cuenta el eje central que es el verbo, por ejemplo, en una oración. Y si luego me dicen, ya, esas frases nominales que estoy encontrado, clasifíquelas. Entonces yo me acuerdo que la clasificación me da FN, que puede ser simple compuesta o que puede ser incompleja compleja, porque hay dos criterios. Entonces, esta de acá, ¿qué puedo decir? Bueno, Mario, ¿qué tiene? Un solo núcleo, nada más. Ya. Lee, un solo núcleo, nada más. Ok. Un auto, ¿qué cosa tiene? Un solo núcleo y un MD. Pero los MDs no interfieren en la clasificación, entonces tiene un solo núcleo. Mm. Su hijo,
¿Qué tiene? Un solo núcleo y un MD, pero los MD no interfieren en la clasificación. ¿Qué es lo que interfiere en la clasificación? Si usted recuerda, la cantidad de núcleos y la ausencia o presencia de MI. O sea, pueden tener MDs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no importa, o no pueden tener ningún MD y no importa, porque la clasificación se centra en los núcleos y en el MI. ¿Se da cuenta? Entonces, estas cuatro frases nominales tienen la misma clasificación. ¿Cuál es esa? Estas cuatro frases nominales tienen un solo núcleo, por eso son simples. No tienen MI. En ninguno de esos cuatro casos hay MI. Por lo tanto, son incomplejas. ¿Ya está? Simples, incomplejas. Las cuatro FNs de Mario le compró un auto a su hijo son simples e incomplejas. ¿Se da cuenta? ¿Listo? Básicamente es lo que debemos tener en mente de la FN, básicamente. Ya después nos pueden decir más cosas, ya, etcétera. Pero eso es lo básico que debemos contemplar de la FN. Entonces, en estos tres esquemitas que hemos hecho bastante prácticos, es lo central de la FN. La estructura es importante, ¿no? La clasificación, porque a veces nos preguntan acerca de la clasificación, y la función, ¿no? La función que tiene, que usted ya sabe que no solamente es sujeto, sino que también puede estar en el predicado e incluso fuera de ellos como vocativo. Entonces, la función de la FN es muy versátil. Se da cuenta que va de cabo a rabo en la oración y fuera de ella, incluso. ¿Listo? Ya, vamos a ver sus diapositivas y eso ya nos va a ayudar a reforzar un poquito esta idea que hemos visto. Este es una consulta especificar considerar frase a toda expresión emitida por alguien, por eso lo valida en el ámbito de cualquier comunicación según que es así, convención social, convención que la es incorrecto. La expresión en realidad no podría ser propiamente una frase, sino la expresión tendría que ser un enunciado. O sea, cuando uno enuncia algo, profiere algo, pronuncia algo, suele tener más que una frase. La frase solamente es como un pedacito de la oración. ¿Por qué? Porque cuando veamos la oración como tal, vamos a ver aquí en despacito. Bien, cuando veamos la oración como tal, ¿no? Aquí. La oración está estructurado por el sujeto y está estructurado por el predicado. Y el sujeto suele estar estructurado por una FN y el predicado por una frase verbal. Obviamente que dentro de la frase verbal habrán FNs más, entre otras estructuras. Pero entonces si solamente decimos que una expresión, un enunciado es una frase, entonces nos quedaríamos cortos, ¿no? Porque la frase es parte de la oración. Y cuando generalmente alguien dice algo, enuncia algo, no suele ser una frase, sino suele ser un enunciado, ¿no? Que contempla sujeto, que contempla predicado. Y entonces hay varias frases, ¿no? Hay frases nominales, frases preposicionales, frases adjetivales, verbales, adverbiales. Entonces, en una oración hay varias frases, ¿no? Y entonces, más bien, cuando uno pronuncia algo, dice algo, es una suerte de enunciación, como un enunciado. Y un enunciado puede tener varias oraciones, ¿no? Y dentro de la oración es que vamos a encontrar a esta suerte de frases, ¿no? Ahora, claro que la palabra frase se usa de una forma muy extensa también cuando se dice, sí, la frase que dijo, no sé, pues, César Vallejo, ¿no? Pero en ese sentido se habla de frase como una enunciación, ¿se dan cuenta? No es un término gramaticalmente usado apropiadamente, ¿no? Porque se dan cuenta que la frase es
una estructura pequeñita dentro de la oración, ¿no? Y la oración tiene varias frases, ¿no? Entonces, si se quiere hablar de forma gramatical estricta, no sería lo apropiado, ¿no? Pero se entiende cuando dicen, no, la frase que dijo fulanito, entonces no se refiere a una frase, un sintagma, sino creo que quiere decir algo como una enunciación, ¿no? Que es algo mucho más amplio y que abarca un conjunto de oraciones. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces con lo que nos Profesora, corresponde. una Sí, consulta. Gracias, Miss. díganos. Sé que según la cantidad de personas se clasifica en simple y compuesto, ¿cierto? Ajá. Eh, sé La que en cantidad. compuesto es más de una persona que para que se considere compuesta como tal, pero si por ejemplo Ujú. lo decimos nosotros o ustedes, ¿se consideraría más de Ah, persona o lo, solamente... y ya, sí, ya entendí la pregunta. Lo que pasa es de que, por ejemplo, ahí cuando hablamos de simple o compuesta, se refiere, miren aquí, es un núcleo. O sea, no solamente una persona, sino un núcleo. O sea, es la idea, un núcleo. Entonces, cuando decimos compuesta, es más de un núcleo. ¿Ya? Ahora, cuando utilizamos los pronombres y podemos decir ellos, por ejemplo, o ellas, sigue siendo un solo núcleo, ¿no? Si, por ejemplo, acá lo hubiésemos cambiado, y en vez de decir ella, decimos ellas, ¿no? Sigue siendo un solo núcleo, Ah, ya, no entonces cambia. se seguiría considerando como simple, no importa que esté Sí, en plural. no importa que esté en plural o que sea, bueno, clásicamente se dice una persona, ¿no? Pero en general no se utiliza mucho persona, sino más núcleo. Entonces, un núcleo que puede estar en singular o que puede estar en plural. ¿No? Un núcleo. Ah, ya, perfecto, Y, amigo, gracias, me quedó claro. y sí, y entonces, y cuando hablamos de compuesta, más de un núcleo que pueden estar en singular o que pueden estar en plural. ¿Viste? Entonces, lo de persona no tanto, sino más bien núcleo. O sea, simple, un núcleo, compuesta, más de un núcleo. Ya está. Listo. Espérenme un minuto, jóvenes, un minuto, un minutito. Me había puesto a zampachar la comida a mi gato y ya estaba oliendo que estaba más allá de lo permitido. A ver, dice acá. Entonces, ahora lo que vamos a ver en nuestras diapositivas, yo sé que nos queda un poco menos de tiempo, pero todo lo que vamos a ver en las diapositivas, básicamente lo que hemos hecho en estos tres esquemitas. Entonces es importante más o menos hacerlo así porque como que uno capta un poquito más la idea y ahora lo vamos a reforzar, ¿ok? Bien, dice acá. mm, la frase nominal, como tal, es una unidad sintáctica, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos ahora de frase, frase nominal, frase verbal, frase adjetival, usted ya sabe que no necesariamente, estrictamente, la expresión frase es propiamente gramatical, sino en realidad lo ideal, si hablamos de gramática estricta, es sintagma. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, pero bueno, queda la palabra frase como tal. Dice ahí, cuyo núcleo es un nombre, ¿cierto? Por eso es frase nominal o sintagma nominal. ¿Por qué? Porque suele ser esta suerte de máxima proyección de un núcleo cualquiera, en este caso, de un nombre, la máxima proyección de un nombre. Pero también nos dicen que puede ser un pronombre. ¿Por qué? Porque el pronombre en su naturaleza es aquella categoría gramatical que busca reemplazar al nombre. Entonces, en ese sentido, pues también puede ser el núcleo de la frase nominal. Desempeña bastante diferentes funciones dentro de la oración y fuera de ella también. ¿Sí? Dice acá, los artesanos trabajan en esta ciudad. Tú y Leo son los mejores amigos. Vamos a ver. Dice, artesanos, aquí hay un sustantivo, núcleo. Los, aquí hay un modificador directo. ¿Qué viene a ser esto? Una FN. Esta ciudad, ciudad, sustantivo, núcleo. Esta, modificador directo determinante. ¿Qué estructura? Otra FN. Tú y Leo. Tú
núcleo, pronombre. Leo, núcleo, sustantivo. ¿Qué estructura? Dos núcleos conectados con un copulativo y una FN, con dos núcleos. Los mejores amigos, núcleo, amigos. Mejores, modificador directo, adjetivo. Los, modificador directo, determinante. ¿Qué tenemos acá? En estructura, una FN. Si nos hubiesen preguntado clasificación, tendríamos, miren, esta FN sería compleja, la única, perdón, compuesta, la única porque tiene dos núcleos. Las demás, miren, un núcleo, un núcleo, un núcleo. Las otras tres, si tuviésemos que clasificarlas, FN simple. No hay MI por ningún lado. Entonces todas, las cuatro, FNs incomplejas. ¿Ya está? Si nos hubieran pedido clasificación. Ahora, si nos piden función como tal, decimos pues aquí, los artesanos trabajan, ellos trabajan. ¿De quién se habla? Sujeto. Tú y Leo, ellos son sujeto. Entonces tenemos dos FNs en función de sujeto. Trabajan en ese lugar, esa ciudad. FN función circunstancial. Tú y Leo son. ¿Qué cosas son? Los mejores amigos. Son verbo copulativo. Y si tenemos un verbo copulativo, la FN que acompaña el verbo copulativo cumple función de complemento atributo. ¿Ok? Pero bueno, es solamente para tener una noción de identificar las FN. Pero usted lo puede hacer todo. Le piden una FN, pero usted puede identificar la clasificación, puede identificar la función, puede identificar la estructura, con una sola. No necesita 50.000 ejemplos, uno. Y trabaja absolutamente todo lo que conoce de frase nominal. ¿Listo? A ver, entonces de aquí solamente resalta. Frase nominal, unidad sintáctica, núcleo, nombre o en su defecto, pronombre. ¿Listo? ¿Qué más? La estructura de la cual hicimos un esquemita que nos dice que el núcleo es un nombre o un sustantivo y en su defecto puede ser un pronombre. Los modificadores directos, ¿cierto? Me dice que el núcleo puede tener modificadores directos, ¿cierto? Claro que sí. Esos modificadores directos habíamos dicho que podían ser dos categorías gramaticales distintas. Por ejemplo, podrían ser los determinantes y pueden ser los adjetivos. Entonces, el sustantivo o pronombre va a estar posiblemente acompañado de sus modificadores directos. ¿Y esos modificadores directos qué van a hacer? En categoría gramatical, determinantes y o adjetivos. ¿Listo? Los determinantes, si recordamos un poquito, pueden ser artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores, que veremos todavía en la próxima clase, nos toca ver en detalle estos determinantes. Y también nos dicen que los modificadores directos pueden ser adjetivos, que son esos elementos que califican al sustantivo, ¿no? Entonces, eso también nos toca ver la siguiente semana, los adjetivos. La siguiente semana nos toca ver los determinantes y los adjetivos, así que vamos a ver frase nominal otra vez, pero desde la perspectiva de determinantes y de la perspectiva de adjetivos también. ¿Listo? La suerte de modificadores indirectos es un poquito más complejo porque nos habla acerca de estas estructuras que son un poquito complejas, ¿no? Como la frase preposicional, como la frase apositiva o como la proposición subordinada adjetiva. ¿Listo? Esta suerte de proposición subordinada adjetiva. Cuando veamos oraciones subordinadas adjetivas, son exactamente las mismas que tienen esta estructura. O sea, aquí ahorita ya estamos viendo subordinadas adjetivas, solo que no lo vemos desde esa perspectiva porque uno se puede confundir. Solamente le decimos que es MI.
pero ya es una subordinada adjetiva si es que usamos ese MI en específico. ¿Ok? Ya, entonces, esta es la suerte de estructura de la FN, ¿no? Esta es la suerte de estructura de la FN, la proyección máxima de la FN, ¿ya? ¿Qué más? No dice que la FN se va a clasificar, sí, cierto. Se puede clasificar por la cantidad de núcleos y entonces tendríamos una FN simple si es que la hablamos de un solo núcleo, ¿ok? Como por ejemplo aquí que dice, el vestido floreado es nuevo. Y entonces en esta FN hay un solo núcleo que viene a ser vestido. FN simple. Aquel momento, ¿no? FN, núcleo sustantivo, momento. FN simple. Aquel momento lo recordaremos todos. FN todos, núcleo, un solo núcleo, todos, FN simple. ¿Ok? Entonces, en la medida en que tengamos un solo núcleo, FN simple. Luego nos dicen que la FN compuesta, ¿no? Es aquella que presenta núcleos, o sea, más de uno. Núcleos, ¿ok? Más de uno. Listo. Dice acá, las casas y los edificios serán vendidos. FN, núcleo. Casas, sustantivo. Edificios, sustantivo. Entonces, compuesto. Este fin de mes compramos sillas y mesas. FN, núcleo, sustantivo, sillas, núcleo, sustantivo, mesas. Entonces, FN, compuesto. ¿Listo? Mínimo dos, pueden haber más, ¿no? Tres, cuatro, pero basta dos. Y entonces tenemos acá, en esas circunstancias, más de un núcleo. En ese sentido, FN compuesta. ¿Ok? Cantidad de núcleos. Bien, vamos a ver un ratito el chat, por si acaso hay una consultilla por ahí. Ya, vamos ahí. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La otra posibilidad de clasificar a la FN es según la complejidad. Entonces, nos decían por aquí si tenemos MI, se va a considerar FN compleja. Y si no tenemos MI, entonces se va a clasificar como FN incompleja. ¿Listo? Eso tiene que ver con la presencia o ausencia de MI para decirnos que es una FN compleja. ¿Ok? El MI, que es el que siempre nos va a jalar el ojo, por ejemplo, acá dice, la mujer de cabello negro es mi madre. Tenemos acá la FN. El núcleo sería mujer, ¿cierto? Acompañado de la, que es un MD, acompañado de cabello negro, que sería el MI. Si analizamos este MI, veremos el D, que es una preposición, más cabello negro, que es una FN. Y eso es una frase preposicional en estructura. Pero sabemos que cumple función de MI y en ese sentido es una frase nominal compleja. Luego dice, Raquel, mi cuñada, viajará a Iquitos. Entonces tenemos una FN con el núcleo Raquel. Pero vemos que está acompañado de esta estructura mi cuñada, que va entre comas, y que es una frase de tipo positiva. MI, FN compleja. Luego dice, la billetera que te regaló es de cuero. FN, núcleo, billetera, acompañado de la MD y acompañado de que te regaló, que sería el MI. Este MI, a diferencia de los otros, ustedes se dan cuenta, tiene un que es un, vamos a darle acá, pronombre relativo, no se olvide, y tiene además verbo, más verbo. Ojo, pronombre relativo de encabezamiento, más verbo, ¿qué cosa es?
Es una proposición subordinada adjetiva. Y si nos preguntaran por toda esta oración, la billetera que te regaló, ¿qué van a decir? Que es una oración compuesta por subordinación adjetiva. Ahí estamos en una oración compuesta por subordinación. ¿Por qué? Porque hay dos proposiciones. ¿Cuál es? La principal, que es la billetera es de cuero, y la subordinada, que es que te regaló. Por eso ya es una oración compuesta subordinada, adjetiva específicamente. ¿Ok? Pero por ahora no podemos decir eso porque ya es, no estamos yendo a temas más adelante. Pero en realidad ya es una oración compuesta, subordinada, adjetiva. ¿Listo? Entonces ahí observamos las tres estructuras que contemplan funcionar como MI. Y cuando no hay MI, ¿qué va a ser? Incomplejo. No hay MI, ninguno de esos tres MI, no hay MI, incomplejo. ¿Cómo está acá? Esto es lo que yo quiero. Esto es un pronombre. Tiene núcleo. Es una FN incompleja. No hay MI. Yo es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pronombre, núcleo, FN. Vamos a ponerle acá. Incomplejo. ¿Listo? Ella, ahí está, núcleo, no hay más, incomplejo. Un extenso mensaje, núcleo, mensaje, extenso, M de adjetivo, un M de determinante, y todo esto, ¿qué cosa tiene? Una FN incompleja. ¿Por qué? Porque no tiene MI. ¿Listo? Entonces siempre recuerden los tres MIs y si los encuentra es compleja. Y si no, incomplejo, porque no hay. ¿Ok? Listo, entonces hemos visto hasta ahora frase nominal como tal, la estructura básica de la frase nominal en su máxima proyección. Hemos visto que se puede clasificar según la cantidad de núcleos y según su complejidad. ¿Ok? Aquí tenemos ejercicio de aplicación ya, pero vamos a ir un poquito más allá, porque es como si todo eso ya lo hubiéramos visto, ¿cierto? Y nos toca ver aquí funciones, debería ser. Ya, listo, funciones. Dentro de las funciones vamos a encontrar, dice acá, función de vocativo, ¿cierto? Como acá. Madrina, te extrañé muchísimo. Te lo dije varias veces, amiga. Regresa, Sara, para Navidad. Siempre observamos estas comitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vocativo no va a estar ligado a la oración porque no es parte de la oración. Entonces, cuando usted le piden buscar una FN en función de vocativo, siempre tiene que haber coma o comas de vocativo, porque el vocativo no es parte de la oración. Si usted le piden una FN en función de vocativo, usted primero tiene que buscar las comas de vocativo, porque ahí va a encontrar el vocativo. ¿Listo? El vocativo es esta suerte de expresión a la cual se hace mención cuando uno habla con alguien, ¿no? Se refiere a alguien. Se le dice suerte de llamada. Es cuando digo, Víctor, Víctor. Y Víctor voltea. Entonces le digo, apúrate, ¿no? Entonces es como si yo estoy hablando con Víctor o yo estoy llamando a Víctor. Por eso se le dice que es una suerte de llamada. Julio, Julio, abre la puerta. Entonces yo estoy hablando con Julio. Ese es el vocativo, esta suerte de llamada. Como que yo lo estoy invocando, ¿no? Así como les explico. Yo lo estoy invocando. Julio, Julio, hasta que Julio voltea, me hace caso, se aparece. ¿Se da cuenta? Ese es el vocativo. Lo clásico en funciones, sujeto. Claro que sí, sujeto, el de siempre, el que hemos trabajado toda la vida. ¿De quién se dice algo en la oración? ¿No está? Ese sujeto. Como acá que dice, mis compañeros, ellos organizaron. Entonces yo digo algo acerca de ese sujeto, algo acerca de mis compañeros. Ese es el sujeto.
de quién se dice algo, ese es el sujeto. O de qué se dice algo. ¿Listo? Ahora, si nos vamos al predicado, usted ya sabe que el predicado es diverso, ¿no? Entonces en el predicado vamos a encontrar objetos, circunstanciales, complemento agente, etcétera. Pero si nos vamos al predicado, vamos a utilizar una hojita por acá. Miren, si nos vamos al predicado, ¿no? Hay que tener en cuenta qué cosa. En base a la clasificación del verbo, por ejemplo, vamos a tener, más adelante veremos, verbo predicativo y vamos a tener también verbo copulativo. El verbo copulativo es este verbo ser, estar, parecer. Entonces, el verbo copulativo, que funciona básicamente de cópula, de unión, nos va a dar un complemento especial que se le suele llamar, darle aquí con verde, ¿ya? Complemento, complemento, atributo. ¿Por qué? Si te utilizo el verbo ser, estar, parecer, lo que voy a encontrar ahí yo es un atributo. Es como que diga, por ejemplo, Luis es lindo. Entonces, lindo, ¿qué es? Un atributo, ¿cierto? Si digo, Luis es un buen alumno, es un atributo. ¿Se dan cuenta? Si yo digo, Luis es quien llegó de viaje, también es un atributo. Entonces, el atributo es una suerte de característica del sujeto, cualidad del sujeto. ¿Ok? Eso es un atributo. Entonces, cuando tengo un verbo copulativo, el elemento que va a acompañar al verbo copulativo es un atributo. Es como que usted ve a su enamorado, pues, ¿no? Y le dice, ¿cómo es su enamorado? Entonces usted agarra y comienza a describir todos sus atributos, ¿no? Luis es alto, es moreno, es amable, es atento, es un buen estudiante, etcétera. Entonces, todo eso que puede decir de Luis, ¿qué son? Atributos. ¿Listo? Ahora, pero existen otras clases de verbo, como los verbos predicativos. A los verbos predicativos se les conoce con el nombre también de verbos no copulativos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dicen no copulativos? Porque no sirven de unión, porque no funcionan como cópula, sino más bien expresan una acción, ¿no? Comprar, bailar, llorar, dormir, lo que usted quiera, pero el verbo en sí mismo tiene un valor como eje fundamental de la acción. Y entonces, esta suerte de verbos predicativos se les llama también no copulativos, porque no solamente van a funcionar como unión, sino son verbos predicativos porque predican algo, cuentan algo, narran algo, describen algo, ¿ok? Que son todos los demás verbos, diferente a los copulativos, todos los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, dentro de estos predicativos podemos tener los verbos transitivos, por ejemplo, y los verbos intransitivos. Transitivos son los que van a trabajar con OD y posiblemente con OI. Y los intransitivos son los que no tienen ni OD ni OI, pero pueden llevar otras cosas. Complementos predicativos, circunstanciales, pero no tienen OD, no tienen OI. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una oración. Si decimos, por ejemplo, él te lo comprará. Verbo comprar, verbo transitivo. ¿Y qué es lo que compró? Objeto directo a alguien, objeto indirecto. Entonces, los objetos se pueden manifestar en forma de sustantivos, pero también se pueden manifestar en forma de pronombres. Y ahí vamos a encontrar los objetos directos.
Hubiésemos podido decir en vez de él te lo comprará, mejor dicho, él te comprará una bicicleta. Entonces, igual, te, objeto indirecto, una bicicleta, objeto directo. ¿Listo? No hay problema. Pero son verbos que trabajan con complementos obligatorios. Y hay otros que no. Entonces podríamos decir él, por aquí, él duerme. Es un verbo intransitivo. Entonces, no tiene o de, no tiene oí, pero puede llevar algo más. Hasta ahí está bien, hasta ahí quedaría, pero podemos colocarle algo más. Puede decir, él duerme, no sé, pues, alegremente, ¿no? Alegremente. Cada vez que se va a dormir está contento porque va a dormir, ¿no? Entonces, complemento circunstancial de modo. ¿Se dan cuenta que es un adverbio? Listo. Él duerme en su cama. No le gusta dormir en ningún otro lado, en su cama. Entonces, ¿qué tenemos acá? Complemento circunstancial de lugar. Ya está, ¿se le puede añadir complemento? Sí, pero ya no o de, ya no oí. ¿Ok? Entonces, en el predicado podemos encontrar los atributos, podemos encontrar los objetos directos, indirectos, podemos encontrar los circunstanciales, etcétera. Vamos a ver acá. En base a funciones, nos están diciendo aquí que la FN puede ser atributo. ¿Sí? Como acá, que dice, los profesores son, aquí está el verbo copulativo, ¿se dan cuenta? Aquí es el verbo copulativo. Son, ahí hay un verbo copulativo. Y lo que acompaña al verbo copulativo es el atributo. Personas serviciales. Ahí está la FN en función de atributo. María ha sido, acá está el verbo copulativo en perífrasis, ha sido, del verbo ser, ha sido. Y dice acá, el primer puesto. Ahí está la FN que acompaña al verbo copulativo. ¿Listo? Ahora, si no fuese verbo copulativo, ya sabemos, puede haber o de, puede haber oí, puede haber circunstancial, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando dice acá, tengo un sombrero de vaquero, el verbo es este de acá. Tengo, verbo predicativo. ¿Qué es eso que tengo? Un sombrero de vaquero. Ese es el objeto directo, ¿no? Tengo que un sombrero de vaquero, objeto directo. ¿Qué otra función? Por ejemplo, verbo. Reservamos, vamos a ver este de acá, reservemos, ya, nosotros reservemos 2 entradas para Iris y Omar. En esta oración de verbo transitivo reservar, ¿qué encontramos? O de y encontramos oí. Aquello que vamos a reservar es el OD. Por ejemplo, esto de acá, 2 entradas. ¿Y quién se va a beneficiar con esas 2 entradas? Es el OI, es decir, Iris y Omar. Pero ahí tenemos el verbo transitivo con objeto directo y objeto indirecto. ¿En qué? En frases nominales. ¿Listo? Otro más, dice acá, circunstancial, dice acá. En marzo recibió una medalla olímpica. Tiempo. Iremos a la piscina, circunstancial del lugar, con mis padrinos, circunstancial de compañía. Entonces vamos a encontrar diversos circunstanciales expresando diversos valores, ¿no? Tiempo, lugar, compañía. ¿Y en estructura qué son? Frases nominales. ¿Listo? Y por acá, por ejemplo, en esta oración en particular, el complemento agente. ¿Cuándo encontramos complemento agente? Cuando estamos frente a una oración pasiva. Pero la oración pasiva originalmente ha sido una oración activa. Entonces yo tengo una oración activa y tengo una oración pasiva. La oración activa sería algo así como Luis, Luis, Luis
saludó a Pedro. Si yo quisiera convertirla en pasiva, entonces lo que sucede es que yo utilizo al objeto directo ahora como mi sujeto y utilizo a mi sujeto ahora como el complemento agente. Eso es lo que clásicamente sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Luis saluda a Pedro, entonces diría, Pedro fue saludado por Luis. ¿Listo? De repente no se ve porque está muy abajito, pero la intención es esta. En una oración activa, el sujeto es un sujeto activo. Y en una oración pasiva, el sujeto es un sujeto pasivo, que no hace nada. ¿Y qué sucede? Que la acción desarrollada en la oración pasiva, que en este caso es saludar, lo realiza el complemento agente. En este caso, Luis. Pedro fue saludado por Luis la semana pasada, ¿no? Entonces, el complemento agente se va a dar exclusivamente en una oración pasiva. Vamos a poner acá. El complemento agente se va a dar en una oración pasiva. ¿Listo? A ver, dice acá. Aquellas ruinas fueron visitadas por los turistas. Aquellas ruinas, sujeto, fueron visitadas, perífrasis, por los turistas. Complemento agente. Si ustedes se dan cuenta, aquellas ruinas es un sujeto pasivo donde las ruinas no hacen nada. Fueron visitadas es una perífrasis verbal que suele aparecer en las oraciones pasivas. Y por los turistas viene a ser el complemento agente, que es quien desarrolla la acción verbal, que es visitar. Ellos son los que visitan, los turistas. Y eso es el complemento agente va a estar en una oración pasiva bajo estas circunstancias. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Ahí cuando tenemos función de complemento, ¿no? Se dice que está encabezado por una suerte de preposición, ¿no? Aquí, preposición, acá, preposición. Y esta FN, ¿cierto? Esta FN complementa al elemento previo. Entonces yo digo, el mantel de lino se ensució, ¿no? Esta expresión de lino complementa sustantivo mantel. Si yo digo, ella está cansada de tus quejas, entonces de tus quejas complementa al adjetivo cansada, complemento de adjetivo. Y yo digo, el dueño aceptó a un nuevo accionista, ese a un nuevo accionista está complementando al verbo. ¿Listo? Entonces las FN van a cumplir también esta suerte de función de complemento, complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Entonces, estas FNs encabezadas por esta suerte de preposición cumplen función de complemento. ¿Listo? Entonces vamos a tener ahí las diferentes funciones de la FN. Sujeto, vocativo, y dentro del predicado, ya vio, atributo, objeto directo, indirecto, circunstancial, complemento agente y estas funciones de complemento. Complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Sí? La FN suele ser una estructura bastante compleja en base a esta suerte de cantidad de funciones que cumple. Las otras frases son un poquito más sencillas porque no cumplen tantas funciones. En cambio, la FN sí. Y usted se está dando cuenta que está en el sujeto, está en el predicado, está en el vocativo, entonces es muy funcional, ¿no? Y estructuralmente también es, digamos que compleja, hasta un punto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunos de sus ejercicios y luego de ver todo este aspecto de la frase nominal, nos toca ver dos categorías gramaticales, sustantivos y pronombres. ¿Ya? Entonces por aquí me parece que está sustantivo, que es recordar un poquito esta categoría gramatical,
en clasificación y luego el pronombre, identificar la categoría gramatical y también ver la clasificación de pronombres. ¿Listo? Pero vamos a revisar esta suerte de ejercicios chiquititos para ver justamente la función de la frase nominal. ¿Ya? Entonces, a ver, quiero tener Dios mío, nos hemos ido de corrido 1 hora y media ya. A ver, 2 minutitos, resolvemos los ejercicios y vemos esas dos categorías gramaticales que nos quedan pendientes para el día de hoy. Ya, vamos ahí. Listo. A ver, ya. Los dejo 2 minutitos, entonces revísenlo y lo resolvemos juntos. Mm.
Ya estamos, ahora vamos a revisar que corresponde justamente a esto de aquí. Vamos a ver si hay alguien por ahí. Ajá, a ver, está ahí yo de vocativo y atributo a gente de este tiempo. Ya, vamos a ver. Dice acá, los alumnos organizaron la feria de ciencias, ¿no? Vamos a ver ahí. Los alumnos organizaron la feria de ciencias. Ajá, muy bien. Dice acá, sujeto. Si nos hubieran preguntado por esta, los alumnos, función, sujeto. Ahí tenemos una FN. Organizaron la feria de ciencias. La organizaron. Si hubiera dicho la organizaron, ese la sería objeto directo. Organizar es un verbo transitivo, ¿no? Este la de organizaron refiere a la feria de ciencias. Entonces tenemos objeto directo, ¿sí? Los alumnos organizaron algo. ¿Qué organizaron? La feria de ciencias. Eso que organizaron es el objeto directo. Ojo que también se conoce como complemento directo de verbo. Una vez vino así en examen de admisión y la gente voló, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el objeto directo? Estrictamente complemento directo del verbo. ¿Ok? Dice acá, jefe, el alcalde dio una conferencia de prensa. Miren, dice, ahí nomás, ahí como está, ahí tal cual. Esta comita es una comita delatadora. ¿Por qué? Porque me dice que jefe es vocativo. Porque me dice que jefe está separado del resto de la estructura. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no es parte de la oración. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué cosa le queda por ser a jefe? Vocativo. Eso es lo que está haciendo esa comita, separando a la palabra jefe de todo lo demás. Es decir, no es parte de la oración. Por eso es vocativo. ¿Ok? Luego, dice ahí, el sábado yo le regalé un dispositivo celular. Entonces ya, vamos a marcar. El sábado, circunstancial de tiempo, yo, ¿tá? Sujeto, regalé, verbo transitivo, aquello que regalo, un dispositivo celular, objeto directo, a quién se lo regalo, que es este le, objeto indirecto. Si me hubiese preguntado aquí cuántas frases nominales hay, hubiese dicho, el sábado hay una FN en función de circunstancial. Yo, hay otra FN en función de sujeto. Le, hay otra FN en función de objeto indirecto. Un dispositivo celular, hay otra FN en función de objeto directo. Si me hubiesen preguntado, tendría una, dos, tres, cuatro frases nominales funcionales. ¿Listo? A ver, abajo dice, esta es la verdadera historia de mi vida, Lisa. Si me hubieran preguntado por Lisa, yo sé que ahí esta comita la delata como vocativo. Esta, si me hubiesen preguntado por esta, hubiese dicho sujeto, pero han subrayado una estructura que está luego de un verbo copulativo. Y si está luego de un verbo copulativo, ¿qué es lo que yo tengo? Complemento, atributo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Dice ahí, aquellos cuadros serán vendidos por el pintor. Aquellos cuadros no hacen nada. Sujeto. Serán vendidos, perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque es una oración pasiva. Y si es una oración pasiva, ¿qué es lo que hay? Sujeto pasivo y además complemento agente. Ahí está el complemento agente, el pintor. Judith, mi abuelo paterno nació en Cajamarca. Miren, esta comita delata a Judith como vocativo. Mi abuelo paterno, ¿puedo utilizar un pronombre en vez de todo el abuelo paterno? Sí, él nació en Cajamarca. Aquí tengo otra FN, función sujeto. En Cajamarca, otra FN, función circunstancial del lugar. ¿Listo? En esta oración tengo tres FN. Una de vocativo,
otra de sujeto y otra de circunstancial. Último dice, nosotros, sujeto, visitaremos, verbo, el norte, ok, circunstancial de lugar, el próximo año, circunstancial de tiempo. Entonces, el próximo año es una FN en función de circunstancial de tiempo, pero vemos que hay otra FN en función de circunstancial de lugar y vemos que hay otra FN en función de sujeto. Si nos hubieran preguntado en esta oración qué cosa hay, 3 FNs, una sujeto y 2 de circunstanciales. ¿Listo? Bien, más o menos así. Lo hemos aprovechado para ver otros detallitos más. ¿Listo? Vamos a ver entonces las dos categorías gramaticales que nos corresponde ver el día de hoy y con eso vamos a terminar. ¿Ok? Si no se preocupen, la frase nominal siempre suele ser una clase bastante densa, ¿no? Porque en realidad la frase nominal como tal, ajá, muy bien, la frase nominal como tal tiene varias funciones, tiene varias clasificaciones y entonces es una clase compleja, en realidad, ¿ya? Pero esperemos que no sea tanto así. Dentro de las dos categorías gramaticales que nos toca ver el día de hoy está el sustantivo y el pronombre. Ya sabemos que el sustantivo es aquel elemento que designa un ser, ¿no? Que puede ser material, inmaterial, que puede ser más activo, menos activo. Y el pronombre es esa categoría gramatical que la razón de ser es reemplazar al nombre. ¿Listo? Semánticamente se dice que designa seres materiales e inmateriales. Ya. Sintácticamente es el núcleo de la FN, cierto, núcleo de la FN. Y morfológicamente, como vimos antes, es una palabra variable, porque puede aceptar morfemas flexivos y morfemas derivativos, ¿no? Flexivos si decimos pan, panes, y derivativos si decimos, por ejemplo, panera, panadero, panadería, que hacen que la palabra cambie de significado. Entonces, morfológicamente es una palabra que cambia, que varía, que se flexiona. ¿Sí? Entonces, el sustantivo más o menos se clasifica en base a esos criterios, ¿no? La semántica, la sintaxis y la morfología. ¿Qué más podemos decir del nombre? Su clasificación. Dentro de la clasificación de los nombres podemos encontrar a los propios y a los comunes. Los propios, pues que designa elementos únicos, ¿no? Es como que usted está caminando por la calle, así, ¿no? Alegremente, ¿no? Y de pronto ve un gatito y dice, "¡Ah! De este color no tengo", ¿no? Entonces lo coge y cuando llega a su casa, usted ya lo bautizó, no en la iglesia, digo, ya lo bautizó con un nombre, ¿no? Entonces no es que llega a su casa y le dice gatito desde que lo adoptó hasta que murió, ¿no? O sea, ay, el gatito, gatito ven. No, uno suele hacerlo único. Entonces, mi abuelita bautizaba a los gatos y les ponía nombres de cantantes mexicanos, ¿no? O artistas mexicanos. Entonces, cada vez que tenemos un gato a la casa, mi abuelita decía, él va a ser Pedro Miguel. Y nosotros nos mirábamos y nos reíamos, pero mientras no lo bote, que le ponga el nombre que quiera. Entonces le decía Pedro Miguel, a otro le decía Felipe II, porque habíamos tenido un Felipe I que había muerto, entonces era Felipe II, ¿no? Cosas así. Entonces, cuando uno convierte algo común en algo único, lo individualiza y se convierte en propio. Entonces, la palabra gato es común, pero si yo bautizo al gato con un nombre, ya lo convertí en un elemento único, propio, y le pongo mayúscula todavía, porque ya es único. Ya no es la palabra gato, que es un sustantivo común, que es algo común, que yo salgo a la calle y puedo ver 5 gatos, ¿no? Cuando está en mi casa, cuando lo adopto, cuando lo peino, cuando lo baño, entonces ya se convierte en Pedro Miguel. Entonces ya es propio. Hay esa diferencia, ¿cierto? Ah, sí. Tenemos dentro de estos propios
los nombres, ¿no? Los apellidos, ¿no? Entonces tenemos los antropónimos, los patronímicos, los nombres de las ciudades, como los topónimos, ¿no? Los nombres de los ríos, de los lagos, como hidrónimos. Tenemos incluso Platero, Bucéfalo, Pegaso, que obviamente sabemos que son animales, pero de alguna manera se han individualizado porque los han bautizado con un nombre y entonces ahora les vamos a llamar zoónimos porque son de animales, ¿no? Entonces esto es una suerte de clasificación, ¿ok? Pero cuando se han individualizado, ¿ok? Y los comunes, ¿no? Se van a clasificar en concretos y en abstractos, ¿no? A veces nos han venido en el examen, ¿no? Identifique los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos y uno suele no tener muchas complicaciones, pero a veces uno suele confundirse. Por ejemplo, una vez pusieron en examen este sustantivo, ¿no? Aire. Entonces, muchos marcaron que era un sustantivo abstracto. Y dice, pero ¿por qué han marcado abstracto? Porque el aire no tiene olor, ya. Porque el aire no tiene sabor, ya. Entonces no lo puedo ver, ya. Entonces es abstracto, ¿no? Porque me dice que el sustantivo concreto debe ser percibido por nuestros sentidos, ¿no? Sí, pero hay un detalle. Yo puedo pesar el aire, ¿no? O sea, si yo inflo un globo y lo coloco en una balanza, tiene un peso diferente que cuando no está inflado y está lleno de aire. Entonces tiene un peso. Solo que nosotros no lo podemos percibir así, a simple vista, sino a través de estas unidades de medida. Si nosotros estamos en una habitación y sellamos la habitación con cinta de embalaje por todas las ranuras y no permitimos que entre el aire, vamos a morir, porque el aire tiene en composición oxígeno, entre otros. Entonces, así de concreto es el aire, que si no lo tenemos a disposición, vamos a morir. Entonces, ¿puede ser percibido por nuestros sentidos? Sí, pero de maneras más sutiles, de pronto. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de sustantivos concretos y sustantivos abstractos. ¿Listo? Pero el aire es concreto. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, cuando hablaban del rayo, el trueno y el relámpago, hay personas que han osado decir que son abstractos, ¿no? Son fenómenos de la parte de fenómenos de la naturaleza en cuanto a la tormenta, ¿no? Pero todos sabemos que el trueno se puede oír cuando chocan las nubes y hay ese sonido, se puede oír de pronto. Cuando chocan las nubes y sale una descarga eléctrica, sale el rayo, que es una descarga de electricidad. Entonces, se puede percibir porque hay gente que en la sierra muere porque le han caído rayos. Entonces, es así de concreto el rayo, ¿no? Que te mata, literal, ¿no? O el relámpago, que es esa suerte de luminosidad, ¿no? Entonces, digamos que no todos los elementos van a ser percibidos por todos nuestros sentidos, pero basta que haya uno o que se pueda percibir de una manera sutil, teniendo en cuenta algunos agentes de medición, vamos a tener en cuenta que son muy concretos, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son los abstractos? Los abstractos van a ser los sustantivos que son percibidos con la lógica y el entendimiento, como el amor, la felicidad, la educación, la fidelidad, la bondad. Entonces uno los entiende a partir de que te explican el valor racional que se les ha dado, ¿no? En base a la razón. Esos van a ser los abstractos, los que son percibidos por la lógica y el entendimiento, los que pueden ser de alguna manera descritos y percibidos de esa manera racional. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos preguntan y entonces podemos tener en cuenta esos detalles. Y bueno, aquí tenemos también dentro de los individuales, ¿no? Los colectivos en oposición. Individual es cuando decimos un sustantivo, ¿no? En singular o en plural. Por ejemplo, alumnos es individual, ojo, ¿ah? Pero pluralizado.
Si yo digo mesas y pregunto a veces en el salón, ¿mesas qué es? ¿Individual o colectivo? Créanme que la gran mayoría dice colectivo. Y digo, ¿pero por qué? Porque son varias mesas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que los individuales pueden pluralizarse. Ojo. Entonces, mesas es un individual pluralizado. Diferente, así yo digo, por ejemplo, no sé, pues vamos a poner acá profesorado, ¿no? Profesorado, que viene de profesor y con este at, que es un derivativo. Y entonces es un colectivo porque en singular, profesorado, alumnado, etcétera, en singular designa una colectividad. Ese es el colectivo, ¿ah? Que en singular designa una colectividad. Ojo ahí. Entonces, cuando le den mesas, por ejemplo, usted ya sabe que es individual, pero pluralizado. Y si le dan profesorado, por ejemplo, es colectivo. ¿Por qué? Porque en singular designa una colectividad. Ese es el colectivo. Ojo ahí, ¿ah? Ya. ¿Qué más? A ver, tenemos acá, vamos a ver los pronombres. El pronombre, como decíamos, es la categoría gramatical que lo que hace es reemplazar al nombre. Eso es lo que hace. Reemplazar al nombre. Nos dice acá, morfológicamente puede ser variable. Sabemos que hay pronombres variables y pronombres invariables. Algunos van a variar y algunos no. Sintácticamente es el núcleo de la frase nominal. Claro, igual que el nombre, núcleo de la frase nominal. Y semánticamente nos dicen que el significado es básicamente referencial. ¿Por qué? Porque si yo digo él, él está haciendo referencia a un sustantivo, que sería pues Pedro, Miguel, Julián, ¿no? Entonces, ese él como tal no tiene un valor específico, ¿no? Concreto, sino ese él tiene un valor en base al elemento al cual hace referencia. Por eso le dice que su significado es referencial. ¿A qué? A un sustantivo. ¿Ok? Valor referencial. Referencial a un sustantivo. Si digo, ella, aquella, esa, está haciendo referencia a un sustantivo. Ojo ahí. Tenemos pronombres, dice acá, personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos, ¿cierto? Variabilidad en este caso. Los personales, que son los más clásicos, vamos a tener los tónicos y los átonos. ¿Qué quiere decir tónicos? Con tono. Quiere decir átonos sin tono. ¿Así? Tónicos con tono. Átonos sin tono, o sea, que no tienen fuerza. ¿Y por qué se le dice átonos o se le dice sin tonos o se le dice que no tienen fuerza? Porque no suelen funcionar solos, sino estos átonos o estos sin tonos necesitan de un verbo para poder manifestarse. Si no hay verbo, no hay pronombres personales átonos. No hay. Necesitan de un verbo. ¿Cómo así? Vamos a ver una hojita por acá, a ver si hay ya. Mira aquí, ahí, nos pasamos. Aquí hay una hojita. Uy, no hay una hojita, acá. Miren, ¿qué sucede? Si yo tengo un verbo, por ejemplo, compro, yo le puedo colocar aquí pronombres átonos. Sí, puedo decir te lo compro. Mañana te lo compro. Mañana me lo compro. Mañana se lo compro.
Entonces, este me, te, se, nos, vos, la, le, etcétera, necesita de un verbo. ¿Por qué? Porque son pronombres personales sin tono, sin fuerza entonacional, y por eso necesitan de un verbo para acoplarse. Ahora, no solo se acoplan antes del verbo, sino se pueden acoplar después del verbo. Y entonces tendríamos cuando decimos cómpramelo, cómpraselo, cómpranoslo, cómpratelo, etcétera. Entonces, si usted se da cuenta, el verbo es el eje al cual se acoplan estos pronombres personales átonos. Ahí es donde lo vamos a encontrar, no en otro lugar, ¿ah? Solo ahí. Pronombres personales átonos están acoplados a una raíz verbal, sea de forma previa como proclíticos, o sea de forma posterior como clíticos o clitizados a la raíz. ¿Ya está? Ahí va a encontrar los pronombres personales átonos, no en otro lugar, ahí. Ahora, además de esos pronombres personales átonos, también están los tónicos, ¿no? Los tónicos son los que funcionan solos sin problema, como yo, nosotros, tú, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ello, etcétera. Conmigo, contigo, consigo. Entonces vamos a ver que existen estos tónicos que no necesitan de un verbo para acoplarse ni para funcionar, y existen los átonos, que usted está viendo, que sí necesitan de un verbo para acoplarse porque son sin tono. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Fáciles de identificar en esa medida? Sí. ¿Qué más tenemos? Los demostrativos y los posesivos. Demostrativos, recordemos aquellos que nos dan una suerte de espacio temporal, ¿no? Como esto, eso, aquello. Entonces, cuando digo esto, es más cercano. Eso, hay un poquito más de distancia. Aquello, dice que tiene mayor distancia. Esto, eso, aquello. En sus variaciones de género, de número, pero básicamente es señalar esa ubicación espacial como referencia, como punto de referencia al emisor, ¿no? Esto, eso, aquello. Ahí están los demostrativos. Auxiliar. Aquella es mi mochila. Hay una diferencia, hay un valor de espacio en esta expresión aquella. ¿Listo? Ahora, si hablamos de los posesivos, es cuando denota pertenencia, ¿no? Mío, tuyo, suyo, ¿no? Entonces ahí tenemos esta suerte de tuya. La corbata guinda es tuya. Ahí está la posesión que se denota en ese elemento. ¿Listo? Posesivo, posesión. Luego vamos a tener también a los indefinidos, que quiere decir aquellos que no definen cantidad. Cuando dicen todos, muchos, pocos, algunos, y entonces no hay una definición de la cantidad. Por eso le dicen indefinidos. ¿Ok? Y luego tenemos los relativos, que los hemos estado viendo en la proposición subordinada adjetiva, que encabezan esa subordinada adjetiva, es decir, encabezan, si se dan cuenta, el MI. Ahí están los pronombres relativos. ¿Y por qué le dicen relativos? Porque van a ser relativos a sustantivo, a paraguas, relativo a Natalie. Entonces, relativos al sustantivo previo al cual hacen referencia, ¿sí? ¿Qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, etcétera? ¿Listo? Encabezan el MI, proposición subordinada adjetiva, y son relativos a sustantivo previo. Luego tenemos los interrogativos y exclamativos. Interrogativos, los que nos denotan pregunta, como este, ¿dónde dejaste el rosario? Y los exclamativos que denotan emoción, exclamación, como ¿qué le regalaste? No dice, ¿qué le regalaste este año? ¿Qué le regalaste este año?
¿no? Y entonces tenemos ahí los exclamativos y los interrogativos que funcionan en oraciones interrogativas y en oraciones exclamativas. ¿Listo? Bien, básicamente es lo que teníamos que ver el día de hoy, jóvenes. Haremos incidencia de estas categorías gramaticales la próxima semana que nos toca ver adjetivos y determinantes, ¿ya? Pero básicamente era revisar la frase nominal como estructura el día de hoy. Les voy a colocar aquí sus claves. Vamos a poner una fotito ahí para que puedan revisarlo con tiempo cuando puedan solucionarlo y para que luego lo puedan cotejar, ¿ya? Voy a colocarlo aquí, para que lo tengamos a mano y listo. ¡Ay, Dios mío, nos pasamos un minuto! Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Que tengan bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Cuídense mucho y ya los dejo para que puedan descansar, ¿ok? Gracias, nos vemos. Un abrazote. Hasta la próxima semana, jóvenes. Chao, mis, cuídese. Chao, Miss. Gracias, nos vemos. Chau, chau.